compartir la pantalla para comenzar. Tengo problemas para compartir. Alejandro, si me puedes deshabilitar y habilitar nuevamente para ver si puedo. Claro que sí. Permítame. Un momento. A ver, ¿puede ver ahora de nuevo? Por favor. Tal vez si me habilitas como coanfitrión o host. Enseguida. Ya. Ahora sí debería dar. Fíjese, por favor. Me comenta si ya le está funcionando o todavía no. Todavía no. También te lo puedo pasar si quieres. Tú lo Sí, compartes. por favor. Algunos detalles técnicos seguro. Porque si me permite compartir a mí. Entonces me pasa la presentación y yo lo colaboro haciendo la misma. Perfecto. ¿Me confirma si ya me lo envió? Sí, ya te lo envié. Ya, súper. Entonces lo abro. Ok, perfecto. Ya, muy bien. Ahora sí, comparto. Permítame. Ya, perfecto. ¿Me confirman si se logra ver, por favor? Sí se ve. Muy bien. Estamos bien, entonces, estimado Justo. Cuando guste, iniciamos. Ok, muchas gracias. Disculpen el problema técnico. A ver. Perdón. Bueno, nuevamente bienvenidos. Disculpen el problema. A veces pasa. Para hablar sobre acoso laboral,
tenemos que comenzar siendo curiosos, ¿no? Y cuando les digo que tenemos que ser curiosos, me refiero a que tenemos que preguntarnos desde lo más básico hasta cosas más complejas. Si vamos avanzando con la presentación, Alejandro. Una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es, ¿qué entendemos por acoso laboral? Muchos tenemos un concepto tal vez muy limitado sobre el acoso laboral. Usualmente asimilamos o nos limitamos a creer que el acoso laboral está estrictamente relacionado solo con el acoso sexual, por ejemplo. Pero en este webinar vamos a aprender que existen varios tipos de acoso laboral y también vamos a aprender cómo identificarlos y de alguna manera prevenirlos o corregirlos e incluso afrontarlos. Otra de las preguntas que también nos tenemos que hacer, si avanzamos en la presentación, es si fuimos en algún momento, nos sentimos en algún momento como víctimas de acoso laboral o sentimos cierto hostigamiento en el trabajo. Independientemente del género, es muy importante comenzar con estas dos preguntas y estas dos cuestionantes. Yo les recomiendo, después de este webinar, a las personas encargadas de recursos humanos que hagan una encuesta rápida y anónima con aplicaciones gratuitas, por ejemplo, Mentimeter, entre otras, que son, como les digo, rápidas y gratuitas a todo el entorno laboral de sus organizaciones y créanme que se van a sorprender con los resultados de esas encuestas, solo haciendo estas dos preguntas. Vamos avanzando, por favor. Antes de hablar del marco normativo y para ir aterrizando sobre el acoso laboral en Bolivia, tenemos que mencionar dos antecedentes muy importantes. En Bolivia, el acoso laboral como tal no fue regulado hasta el 7 de febrero del 2009, que fue la fecha de promulgación de la nueva constitución, bueno, de la actual constitución política del Estado. Sin embargo, antes del 2009 ya se discutía y ya se resolvía asuntos de acoso laboral en el ámbito judicial. Y por eso tenemos dos antecedentes muy importantes. El primero es el Auto Supremo 243 del 19 de agosto de 2005, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que genera la primera jurisprudencia. Para aquellos que no son abogados, jurisprudencia son resoluciones judiciales que generan un precedente y sirven como referente para casos similares en un futuro, ¿no? Que a diferencia de las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional, no tienen carácter vinculante, es decir, no son de cumplimiento obligatorio, pero sí sirven para modular, es decir, para discutir y resolver ciertos parámetros en una determinada causa. Y es así que esta resolución judicial es la primera que desarrolla el concepto de acoso laboral. Y lo denomina inicialmente de varias formas, ¿no? Lo denomina como acoso moral, como mobbing, que es un término anglosajón, que también lo vamos a ver más adelante. También establece que el acoso laboral es psicoterror laboral. Y algo muy importante es que lo establece como una causal de retiro injustificado. Este primer antecedente es ratificado inmediatamente un año posterior a través del Auto Supremo 316 del 20 de junio de 2006. Además de ratificar que el acoso laboral se establece como causal de retiro injustificado, también establece que inducir la renuncia de un trabajador o eliminar su cargo o designarlo a un tercero para reemplazarlo, también constituye un acto de hostigamiento y consecuentemente un despido arbitrario. Es muy importante que al momento de desarrollar un protocolo o una política organizacional para Bolivia, tomen en cuenta estos antecedentes y el marco normativo que vamos a desarrollar más adelante. Entiendo que este webinar no está solo la participación de abogados. Vamos a desarrollar o vamos a repasar la normativa aplicable del acoso laboral en el ámbito privado,
es decir, en el sector privado, pero también vamos a hablar sobre la clasificación del acoso laboral y algunas medidas preventivas y correctivas que podemos desarrollar en las organizaciones. La siguiente, por favor. Como les decía, estos antecedentes, si bien no existía un marco legal expreso sobre el acoso laboral, estos dos autos supremos establecieron o definieron el primer concepto en Bolivia sobre lo que se entiende por acoso laboral o sobre lo que se debería entender sobre acoso laboral. Como verán, esta primera definición es bastante amplia y define el acoso laboral como moving, como psicoterror laboral, y se encuentra configurado por varias conductas y en este mismo concepto o definición pues las va ejemplificando, ¿no? Desde actos de discriminación, ya sea racial, de género, sexo, aislamiento social, que también lo vamos a ver más adelante en la clasificación de los acosos, cambios de puestos, no asignarle tareas o asignarle tareas inocuas o degradantes, o algunas que son muy comunes, que es aquellas de imposible cumplimiento, insultos, amenazas, etc. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero lo que quiero que entiendan de esta primera definición es que si ustedes identifican cualquiera de estos comportamientos dentro de sus organizaciones, se podría considerar como acoso laboral. Entonces, sirve como un buen parámetro para inicialmente identificar un posible acoso laboral. La siguiente, por favor. Ahora bien, el marco normativo vigente sobre el acoso laboral comienza, como les decía, con la Constitución Política del Estado, específicamente en dos artículos. El primero es en el punto 1 del párrafo primero y del párrafo tercero de la Constitución Política del Estado, que nos habla de un trabajo digno, sin discriminación, que prohíbe el trabajo forzoso y explotación laboral. Cuando hablamos de discriminación, de trabajo forzoso y explotación laboral, también estamos hablando de acoso laboral. Es por eso que hay que hacer referencia o hay que revisar este artículo cuando hablamos de ese tema. Sin embargo, el artículo o la norma más importante que comienza a desarrollar el acoso laboral es el párrafo tercero del artículo 49 de la Constitución, que prohíbe expresamente toda forma de acoso laboral. Después de la promulgación de la Constitución Política del Estado, ya se desarrollaron y se promulgaron otras normas un poco más específicas sobre este tema. Y es así que tenemos que comenzar mencionando las atribuciones que tiene el Ministerio de Trabajo en cuanto a este tema. Y es muy importante tomar en cuenta el Decreto Supremo 29.894 del 7 de febrero de 2009, que establece la protección y la garantía que tiene que tener el Estado sobre un trabajo digno ante cualquier persona, trabajador en el sector privado o en el sector público. La siguiente, por favor. Otra norma muy importante es la resolución ministerial 447, quebrado 09 del 8 de julio, que constituye el retiro voluntario como potestad exclusiva de la voluntad del trabajador y prohíbe expresamente exigir al empleador. Ya habíamos hablado dentro de los antecedentes que el inducir a los trabajadores a que renuncien se considera un despido arbitrario y esta es la norma que establece expresamente esta situación, ¿no? Porque como la jurisprudencia ordinaria, que así se denomina a las resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, son referenciales y no vinculantes, es decir, no son de cumplimiento obligatorio. Bueno, ya existe una norma y es a través de esta norma del 2009 que de alguna manera ya establece a la renuncia bajo presión o hostigamiento como un retiro forzoso y consecuentemente intempestivo, ¿no? Otra norma que hay que tomar en cuenta es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que establece la protección contra toda forma de acoso sexual o laboral. Y también exhorta a las instituciones públicas
y a las autoridades jurisdiccionales para adoptar procedimientos para denunciar, investigar, atender, procesar y sancionar situaciones de acoso laboral. La siguiente, por favor. Finalmente, tenemos estas últimas tres normas, que a mi criterio son tal vez las más importantes. La primera es el reglamento a la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que establece ya y desarrolla cuáles son las faltas y contravenciones que se pueden considerar como violencia contra las mujeres, y ahí tenemos, y lo vamos a desarrollar más adelante, el acoso y la violencia laboral, discriminación, agresiones verbales, maltratos e incumplimiento de deberes en el trabajo. También hay que hacer referencia al Decreto Supremo 3106 del 8 de marzo de 2007, que ratifica de alguna manera las atribuciones que tienen los ministerios del órgano ejecutivo y la obligación de estos, es decir, de cada uno de estos ministerios, de adoptar de medidas de protección contra toda forma de acoso laboral y acoso sexual contra las mujeres. Antes de que me olvide, en el Decreto Supremo 2145, además de desarrollar aquellas faltas y contravenciones que se consideran violencia contra las mujeres, también se crea un sistema de registro, si vale el término, para aquellas personas que hayan incurrido en acoso laboral y sexual, que se denomina CIPASE. Hasta el año pasado yo he intentado averiguar si este sistema estaba vigente, por lo menos en el sistema público, para registrar este tipo de casos, pero hasta donde yo tengo entendido todavía no está vigente el registro, salvo el registro de estadística que podría tener el Ministerio de Trabajo, que es completamente diferente. Pues creo que todavía el sistema integral de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia no está vigente o no está funcionando hasta la fecha. No sé si alguien tiene otra información, tal vez al final nos podría compartir sobre el CIPAS, ¿no? Bueno, volviendo. Y para finalizar este marco legal, vamos a revisar el procedimiento para la atención de denuncias sobre acoso laboral y sexual a mujeres en el trabajo, que es la resolución ministerial 196/21. Es la última norma en cuanto a este tema, que reglamenta precisamente este procedimiento y es exclusivo para las mujeres, ya que en la discusión de esta resolución se ha visto la posibilidad de aplicar esta resolución también para el caso de varones, pero en el borrador esta iniciativa, por lo menos al momento de desarrollar esta resolución, pues ha sido rechazada. Sin embargo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han abierto la posibilidad de utilizar este mismo procedimiento para los hombres. Yo no lo he visto. Usualmente cuando hay acoso laboral sobre varones, pues se aplica el mismo procedimiento administrativo laboral que se utiliza para las audiencias de conciliación por beneficios sociales, que también lo podemos repasar más adelante. La siguiente, por favor. Esta normativa, específicamente el último reglamento sobre el procedimiento, desarrolla una segunda definición que tenemos que tomar en cuenta al momento de tratar el tema de acoso laboral. Específicamente en su artículo 3º, define al acoso laboral como aquella conducta repetida y comportamiento ejercido contra la mujer en el centro de trabajo que se traduce en ataques verbales, insultos, críticas injustificadas, ridiculización, sobrecarga de trabajo, amenaza de despido, desacreditación profesional, aislamiento social, falsos rumores y otras cuya finalidad sea lograr su renuncia forzosa o abandono del trabajo por parte de la víctima. Como verán, tiene mucho de la primera definición, pero delimita ya este segundo concepto a lo que es el género femenino y a las conductas o comportamientos inadecuados un poco más específicos y más comunes que vemos en el día a día contra las mujeres en el trabajo. La siguiente, por favor. Finalmente, como
Como tercera definición, tenemos que tomar en cuenta el convenio 109 de la OIT del 21 de junio de 2009, que es el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Define al acoso laboral como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, amenazas manifestadas una o varias veces que causen o tengan la intención de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia por razón de género y el acoso sexual. Este convenio es muy importante también, les va a servir bastante como referencia si el día de mañana ustedes quieren desarrollar algún protocolo o alguna política organizacional contra el acoso laboral. Sin embargo, es importante aclararles que este convenio todavía no está ratificado por Bolivia. Lamentablemente, solo 10 países de América Latina y el Caribe han ratificado hasta el día de hoy este convenio. Hasta donde he investigado, el año pasado, a mediados ¿no? de junio o de mayo, ya estaba dentro de la agenda legislativa eh, eh, del órgano legislativo acá, si no me equivoco, en la Cámara de Diputados, ya estaba agendada la discusión de la ratificación de este convenio. Sin embargo, debido a todos estos temas políticos que se han manejado este último año, pues este tipo de normas se han quedado en suspenso y su tratamiento, por ende, pues está todavía pendiente en cuanto a la ratificación del convenio. Pero ¿por qué les digo que lo vayan a tomar en cuenta? Porque puede ser que en cualquier momento este tratamiento legislativo para ratificar y poner en vigencia este convenio en Bolivia, pues se dé en cualquier momento y por ende va a servir como buena referencia y ya no van a tener que adaptar sus políticas o protocolos a este convenio y también sirve como buena referencia en cuanto a conceptos y a tratamientos de este tipo de acosos que desarrolla este convenio. Así que tómenlo en cuenta al momento de tratar el acoso laboral en sus organizaciones o empresas. La siguiente, por favor. Muy bien. Ya conocemos los antecedentes en Bolivia. Hemos repasado rápidamente el tema de la normativa legal vigente sobre acoso laboral. Ahora veamos qué tipos de acosos existen. Yo he podido ver en estos años, que son más de 10 que vemos estos temas, por lo menos unas tres clasificaciones sobre el acoso laboral. La que más me convence es esta que les voy a comentar, porque creo que es una de las más completas. Sin embargo, pueden encontrar otro tipo de clasificaciones que también son válidas y sirven para enriquecer cualquier protocolo o política que ustedes quisieran desarrollar. Uno de los más comunes es el vertical ascendente, que es la pérdida de autoridad del jefe que está a cargo bajo sus subordinados, ¿no? Esto, por ejemplo, se da comúnmente cuando se trabaja con obreros, ya sea en el área de construcción o en el área de producción. Debe haber bastante autoridad para manejar tantas personas en este rubro. Y caso contrario, pues pierden la autoridad y es muy común que se generen ciertas conductas que tengan a sabotear el trabajo del jefe, ¿no? Comúnmente en Bolivia se los puede conocer como camarillas, por ejemplo, ¿no? Que se ve en todo ámbito laboral. Y bueno, pues ese sería un buen ejemplo de lo que es un acoso laboral vertical ascendente, que quiere decir que nace o es de los subordinados hacia el jefe inmediato superior, ¿no? El segundo tipo de acoso es el vertical descendente, que es el más conocido, que es el que ejerce el jefe sobre sus subordinados, en el cual podemos mencionar el abuso de poder, la sobrecarga de trabajo, el rechazo injustificado de iniciativas que pueden generar la optimización de recursos dentro de una empresa u organización, la represión pública, es decir, llamar la atención delante de todos para quedar en ridículo a ciertas personas o a ciertos compañeros de trabajo, las amenazas de despido constantes que pueden existir y que son bastante comunes en el ámbito laboral, ¿no?
El tercer tipo de acoso laboral que debemos mencionar en esta clasificación es el horizontal, que ahora también se denomina mobbing, que lo vimos también como antecedente en el año 2005. Y la mejor forma de ejemplificarlo es a través del aislamiento social, las burlas y el trato indiferente que tienen entre pares, es decir, entre compañeros de trabajo que no tienen distinción sobre el nivel de cargo que puedan tener en una institución u organización laboral. La siguiente, por favor. Otro de los más conocidos, además del descendente vertical, es el acoso sexual. Y podríamos resumir al acoso sexual como aquel comportamiento inadecuado, ya sea verbal o físico, que tenga naturaleza sexual no consentida y que tienda de alguna manera a mellar la dignidad de la persona contra la cual se ejerce este tipo de acoso, ¿no? Y para esto vamos a ver un procedimiento muy específico eh, que se trata y se desarrolla en el Ministerio de Trabajo. Finalmente tenemos el síndrome del trabajador aburrido. Y cuando hablamos de este tipo de acoso, pues estamos hablando de desmotivación laboral, de apatía y aburrimiento crónico. Usualmente se da cuando de alguna manera se ofrece, por ejemplo, a un trabajador cierta proyección profesional o cierto desarrollo laboral que al final el empleador no cumple en una empresa o institución. Y es ahí cuando el trabajador entra en cierta depresión y por ende en una desmotivación laboral, apatía o aburrimiento crónico, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, les he preparado un video de una empresa que es multinacional. Me ha parecido bastante interesante a modo de reflexión eh, para que ustedes comiencen a identificar dentro de sus instituciones y empresas el tipo de Se le caían situaciones las que lágrimas después de que él podemos fue a verla. encontrar. Si lo puedes Trataba de compartir, secarse, disimulando, pero no la Alejandro. vi. Y ella se dio. Claro que sí. Estoy justamente, permítame. Sí, ahora sí. Me confirman si se escucha el audio. ¿Yo? ¿Yo qué tengo que ver? Ayer la vi llorando. Sí, te Se le escucho. caían las lágrimas después de que él fue a verla. Trataba de secarse, disimulando, pero yo la vi. Y ella se dio cuenta de que la vi, de que vi todo. Antes, cuando apenas la asignaron a nuestro sector, una chica muy alegre, muy conversadora, muy simpática, pero se fue apagando. Se queda ahí quieta en la silla. Está todo el día esperando que termine su turno para irse. Y él como si nada. Hace 8 años que trabajo acá. Y ya lo vi hacer esto con varias empleadas. Todos sabemos que es un pesado con las chicas, es así, él es como, les hace chistes, se hace el gracioso, algún roce cuando pasa, una manito de más. La que puede se va o pide el traslado. Y la que no puede termina enfermándose hasta que la van. Pero yo ayer la vi llorando a esta chica. Yo hoy me desperté, no sé por qué, me desperté pensando en eso, en ella, en él. Me desperté pensando en mí. ¿Hace cuánto que veo esto? ¿Hace cuánto que sé que pasa esto? ¿Por qué no hago nada? No. Convivo con mujeres
que la pasan mal todos los días de su vida en el trabajo por alguien que las acosa. Y no hago nada. Me estaba afeitando cuando pensaba esto. Y me vi en el espejo y me di vergüenza. Vengo de Recursos Humanos. Les dije que en mi sector tenemos un problema de acoso. Dije tenemos, porque el problema es de todos. Quedaron en citarlo. No es verdad que no lo vemos. Pasa frente a nuestros ojos todos los días. ¿Y vos qué tenés que ver? Si queremos espacios de trabajo libres de acoso, de discriminación hacia las mujeres, vos tenés que ver. Gracias, Alejandro. ¿Se podemos volver a la presentación? Enseguida. Perdón, estoy buscando acá. Ok, ya muy bien. Les he mostrado este video porque me ha encantado cuando lo vi, porque me ha generado una de las preguntas más importantes que nos debemos hacer después de conocer sobre el acoso laboral, y es cómo afrontarlo. Un buen comienzo para afrontar el acoso laboral, sea un simple trabajador o un jefe de talento humano, pues es inicialmente con inteligencia emocional. Eh, Esa capacidad que tenemos que tener de reconocer sentimientos propios y ajenos para manejar adecuadamente estas relaciones interpersonales que tenemos día a día en el trabajo, ¿no? Y consecuentemente tenemos que hablar de responsabilidad afectiva, ¿no? El respeto, el equilibrio y cuidado mutuo para evitar relaciones tóxicas como es el acoso laboral. Y finalmente, el tema de la empatía, la comprensión y solidaridad que tenemos que tener frente a nuestros pares, frente a las personas que están a nuestro cargo e incluso sobre las personas que están por encima nuestro administrativa y operativamente, porque tampoco están libres del acoso laboral. La siguiente, por favor. Ahora, una vez que queremos afrontar el acoso laboral, pues hay varias maneras, y en estos años hemos aprendido que más allá de la denuncia, que ya es un tema de sanción contra el acoso laboral, pues hay políticas organizativas que podemos y correctivas que podemos desarrollar en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Como medidas preventivas podemos mencionar las inducciones, capacitaciones y campañas de sensibilización y prevención. Un claro ejemplo es este webinar, ¿no? que sirve por lo menos para generar un poco de conciencia y por ende conocimiento sobre este tema para saber cómo tratarlo, ¿no? Otra política que podríamos ejemplificar es los canales de ética. Hay algunas empresas con las que hemos trabajado, usualmente son las multinacionales, que tienen una línea de emergencia, ya sea a través de una línea telefónica, a través de un número de WhatsApp, de Telegram o incluso un correo electrónico, en el que se comunica. No necesariamente se necesita un protocolo como tal, es decir, un procedimiento desarrollado muy formal, pero sí se les pasa un comunicado o dentro del correo de bienvenida al nuevo talento humano, pues se les hace referencia en una parte del correo de bienvenida que si en algún momento se sienten como víctimas de acoso laboral, pues se les menciona un correo o una línea en la cual ellos pueden denunciar la situación que
sobre la cual están pasando. Este canal de ética, créanme que es bastante práctico y es muy económico porque no tienes que contratar consultores para desarrollar protocolos si es que no tienes un presupuesto para hacerlo. Así que es bastante práctico y efectivo si quieres comenzar a ver estos temas, ¿no? Otro tema un poco más desarrollado y más trabajado son los protocolos, ¿no? Que son, debemos entender los protocolos como aquellos procedimientos administrativos que vamos a desarrollar, como un manual, por ejemplo, en los cuales se desarrolla la denuncia e investigación de un hecho de acoso laboral, el asesoramiento y la protección a la víctima, el proceso que se va a llevar a cabo y la sanción que va a tener el acosador en caso de que esta persona se encuentre culpable, ¿no? Si bien es un protocolo y es un documento administrativo, pues hay que tomar en cuenta toda la normativa o el marco legal que hemos repasado en este webinar para que no sea contradictorio a esto y el día de mañana no pueda ser inaplicable. Esto también nos ha pasado con algunos clientes del exterior que tienen políticas de ética, tienen políticas y protocolos específicos incluso sobre anticorrupción, sobre acoso laboral. Pero ¿cuál es el problema? Que son o muy genéricos o están desarrollados sobre legislación de otros países que al momento de aplicarlos acá no son efectivos, ¿no? E incluso se pueden considerar hasta ilegales, porque van contra una norma específica. En este caso particular, cuando hablamos de acoso laboral, y les voy a mencionar ya en la parte final qué podría ser contradictorio con un protocolo y cómo nosotros lo hemos resuelto en este caso, cuando hemos visto que no había armonía o concordancia entre el protocolo que quería desarrollar el cliente y el procedimiento o la norma que establece una situación similar sobre acoso sexual. Y finalmente es importante mencionar a los gestores contra el acoso laboral. Hay países como México y Canadá que tercerizan este tipo de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de desarrollar protocolos, contratan a gestores independientes para que ellos realicen una investigación y elaboren un informe sobre un caso concreto, ¿no? Y en base a esa investigación y a ese informe, pues se tomen decisiones organizacionales contra el acosador y también medidas de protección a favor de las víctimas, ¿no? Yo no conozco aquí en Bolivia que hay este tipo de gestores, por lo menos no lo he visto a ese nivel, pero sí es importante mencionarlo porque tarde o temprano sí se va a ir dando en este tema, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Para terminar, tenemos que repasar el procedimiento para denunciar el acoso laboral y sexual a mujeres en el Ministerio de Trabajo. Lo he resumido en una sola presentación para que no sea pesado y para que sea fácil de explicar y de entender. Ya si tienen dudas un poco más específicas, pues con mucho gusto me escriben o me llaman y conversamos sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer, hablamos específicamente de mujeres, sufre acoso laboral o acoso sexual? No necesariamente ese acoso laboral tiene que ser sexual. Puede ser cualquier tipo de acoso laboral que hemos visto hace un momento o específicamente el acoso sexual. Cualquiera de esos tipos de acosos sirven para este procedimiento. En este caso, la mujer, que va a ser la víctima, puede hacer una denuncia verbal o escrita, ya sea personalmente o a través de un familiar, un apoderado legal o un representante sindical. Sin embargo, si bien legalmente y teóricamente se puede hacer una denuncia verbal, cuando uno va al Ministerio Público, al Ministerio de Trabajo, pues tiene que llenar usualmente un formulario. Más allá de sacar ficha, dependiendo si uno está en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba o en el resto del país, tiene que llenar un formulario en el que hace un pequeño resumen sobre el tipo de acoso que está sufriendo, ¿no? Después de recibida esta denuncia escrita, el inspector, bueno, se designa un inspector y ese inspector realiza usualmente una visita a las instalaciones de trabajo, ¿no? Para verificar los hechos denunciados
recabar información e incluso realiza consultas ya sea a los compañeros de trabajo y a cualquier otro personal que se encuentre dentro de las instalaciones, ¿no? También puede solicitar un requerimiento de documentación, la declaración de testigos y otros elementos que puedan ayudar a verificar o desvirtuar la denuncia de acoso laboral. Ahora bien, eso es lo que dice la normativa y usualmente pasa en la mayoría de las jefaturas departamentales y regionales. Sin embargo, hay algunas jefaturas departamentales o regionales que no necesariamente hacen la verificación in situ. Es decir, no necesariamente visitan el lugar. Hay otras que los convocan a audiencia. Si no me equivoco, la última vez que nos han convocado a audiencia para un tema de acoso laboral en vez de hacer la verificación in situ fue en Oruro. A diferencia, por ejemplo, del Alto. Uno va al Alto y usualmente el inspector sí visita las instalaciones de las empresas, ¿no? Entonces, este cambio en el procedimiento sí varía en algunos casos. A veces, si la víctima se siente perjudicada porque hay ciertas situaciones que hay que verificarlas en el lugar, pues se hace una solicitud escrita para corregir el procedimiento y decir, o en la misma audiencia en la que se ha solicitado, también se pide que se haga la verificación in situ porque así lo establece el procedimiento, ¿no? Y el inspector designado no debería tener problema en dar curso a esa solicitud. Una vez que se hace esta verificación en el lugar, pues en las siguientes 24 horas, teóricamente, porque sabemos que en la práctica eso demora entre una semana o un mes, dependiendo qué jefatura departamental o regional está tratando este tipo de denuncias, analiza y emite un informe sugiriendo la conminatoria inmediata del cese de acoso laboral o el rechazo y archivo de esta denuncia, dependiendo cómo se ha analizado este tema de la denuncia, ¿no? Y dependiendo la verificación en cuanto a documentación, en cuanto a testigos y cómo se ha llevado a cabo ya sea la verificación en el lugar o la audiencia. Después de emitir o elaborar ese informe, pues este informe es dirigido al jefe departamental del trabajo, quien emite una resolución administrativa. Precisamente, bajo la recomendación del inspector, conmina el inmediato cese de acoso laboral o rechaza la denuncia, ¿no? Dependiendo cuál es la recomendación del informe del inspector, ¿no? Esta resolución es notificada a la víctima, que es el trabajador denunciante, bueno, la trabajadora denunciante. También se notifica al trabajador denunciado, es decir, al supuesto acosador, y finalmente se notifica al empleador. Es muy importante aclarar que no siempre el acosador es el empleador. Y eso es muy importante que lo sepan manejar como empresas y como organizaciones. El momento de que una víctima se acerque para hacer una denuncia de acoso laboral, el empleador no lo tiene que tomar como una afrenta contra la empresa. No necesariamente implica eso, ¿no? Más bien lo tiene que tomar como una situación que se tiene que manejar ya directamente con la autoridad del Ministerio de Trabajo, si es que no se ha podido manejar internamente a través de las políticas organizacionales que hemos visto anteriormente. Bueno, cuando se emite esta combinatoria también se dispone o se puede disponer medidas protectivas que las vamos a desarrollar más adelante. Y finalmente, cuando se trata de acoso sexual, que implica además de un acoso laboral, pues también implica la concurrencia de un delito. Y el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de remitir todos estos antecedentes al Ministerio Público para que este de oficio presente una denuncia contra el acosador precisamente por este delito de índole sexual. En la práctica no pasa. Si una víctima de acoso sexual
eh, quiere seguir el proceso penal, pues lo tiene que hacer a través, obviamente, a través del Ministerio Público, pero el Ministerio Público no lo va a hacer de oficio. La víctima tiene que estar detrás de las diligencias y detrás de la denuncia desde el principio hasta el final, ¿no? Y también hay algunos clientes que contratan abogados penalistas precisamente para apoyar en este caso de delitos que, si bien son penales, tienen su origen laboral porque se cometen en instalación del trabajo de la víctima, ¿no? La siguiente, por favor. Les decía que la resolución administrativa que emite el Ministerio de Trabajo puede disponer medidas protectivas. Algunas son temporales y otras son extraordinarias. Una de ellas es el cambio o rotación del puesto de trabajo del denunciado, sin afectar sus derechos laborales. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque estamos sacando un acosador para que vaya a acosar a otro lugar. O sea, yo lo veo así, porque se ha llegado a este punto de tener que denunciarlo y en el cual se ha verificado el acoso. O sea, lo estás premiando de sacar de un lugar para que entre a otro que posiblemente esté libre de acoso y lo contamine, ¿no? Entonces, no me parece una medida protectiva efectiva en la práctica, ¿no? Otra medida protectiva con la que no estoy de acuerdo, y es un criterio muy personal, es la suspensión temporal del denunciado con goce de haberes sujeto a reposición del tiempo trabajado. O sea, vamos a demostrar que el trabajador es un acosador y de paso le vamos a dar vacaciones pagadas, ¿no? No me parece razonable, no me parece lógico. Y ahí es donde nosotros desarrollamos las políticas para, de alguna manera, corregir este error legislativo, porque no es correcto, ¿no? Ahorita les voy a comentar cómo lo corregimos, pero terminaremos con estas medidas. Otra medida protectiva es el cambio o rotación del puesto de trabajo de la víctima, obviamente previo a su consentimiento. Que sí es una medida protectiva, pero mucho depende de la víctima y tiene que haber el consentimiento y también una buena información del cambio, ¿no? En qué medida le puede afectar, ¿no? Por ejemplo, si es parte de fuerza de ventas y está designada en una determinada área donde genera comisiones bastante interesantes, pero ha sido acosada por su supervisor y hay que sacarla de ahí y cambiarla a otra zona en la que va a generar comisiones menores, pues no le va a convenir. Entonces es muy importante no limitarse a decir, ¿estás de acuerdo con tu cambio? Sino, hay esta posibilidad de hacer este cambio en esta zona, pero no se vende tan bien como en la zona en la que estás. Entonces, vale la pena consultar porque el día de mañana esta víctima no se sienta perjudicada precisamente por esta medida protectiva, entre comillas, ¿no? Y finalmente, la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la víctima sin afectar sus derechos laborales. O sea, también es un poco cuestionable esta medida protectiva porque le vas a decir, muy bien, ya no te van a acosar 8 horas, que sean 6. ¿No? O sea, no tiene mucho sentido. Ahora bien, ¿cómo nosotros hemos corregido con algunos clientes este tipo de medidas protectivas al momento de afrontar este tipo al momento de desarrollar los protocolos para que no sean contradictorios a este tema? No hay que olvidar que estas medidas protectivas son dispuestas por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, creo que la mayoría no está de acuerdo en que, o estaría de acuerdo en que aquel acosador que después de este proceso se ha verificado en que ha incurrido en acoso laboral o en acoso sexual, pues sea despedido por justa causa, ¿no? Y que se aplique todos los efectos que ello amerite, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en los protocolos es obviamente respetar este tipo de procedimientos, pero antes de llegar es muy importante identificar esto. Y dentro del protocolo hay un procedimiento preliminar para prevenir o corregir este tipo de temas. Entonces, lo que hacemos es en un manual administrativo, porque no estamos hablando de reglamento interno de trabajo, porque la mayoría debe saber
que los reglamentos de trabajo no están siendo aprobados desde el año 2009 en Bolivia. Había un segundo intento de aprobarlos en 2015, en septiembre, de julio a septiembre, pero tampoco se ha podido por la falta de eficacia que tiene el Ministerio de Trabajo en este tipo de temas, ¿no? Entonces, pero los manuales administrativos no tienen que estar necesariamente aprobados por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, sirven como un mecanismo para desarrollar este tipo de protocolos. La solución que hemos hecho es que antes de que el trabajador o la trabajadora víctima llegue a este punto de hacer la denuncia, pues desarrollar un propio procedimiento contra el acoso laboral. Y el momento de verificar el acoso laboral, pues considerarlo como incumplimiento del trabajo, incumplimiento del contrato de trabajo, y consecuentemente correspondería a un despido justificado. Para que ese protocolo, independientemente del formato que ustedes vayan a utilizar, debe respetar dos cosas muy importantes. Disculpen, son tres cosas muy importantes: el principio de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Si ustedes dentro de su protocolo respetan esos tres principios, derechos y garantías, pues obviamente podría ser cuestionable, porque en materia laboral todo es cuestionable, pero créanme que van a tener respaldos sólidos para por lo menos discutir y decir, tú has incurrido en acoso laboral y corresponde el despido justificado, sin goce de beneficios sociales, desde luego, ¿no? Y obviamente este protocolo es un instrumento más. Desde el mismo contrato que ustedes vayan a desarrollar, pues tiene que estar el acoso laboral como una prohibición y su antónimo, que es el respeto a los valores, a la mujer, a la dignidad y demás, como una obligación del trabajador, ¿no? Entonces, todo este conjunto de respaldos va a servir para prevenir y corregir este tipo de situaciones antes de llegar a este procedimiento, que no necesariamente es el mejor. La siguiente, por favor. Para finalizar, una pequeña reflexión que siempre hago en este tipo de charlas es que el acoso laboral es una realidad y combatirlo es responsabilidad de todos. Un consejo más: cuando manejen un tema de acoso laboral, respeten la voluntad de la víctima. No necesariamente la voluntad de la víctima es la política de la empresa, ¿no? Hay víctimas, y me ha tocado asesorar víctimas que han estado, que se han rehusado y han rechazado seguir ya sea un protocolo o este procedimiento del Ministerio de Trabajo. Y han preferido que se desvincule al acosador, incluso con beneficios sociales y desahucio, cuando había todos los elementos para demostrar que había acoso, y votarlo justificadamente y sin beneficios sociales. Pero la víctima ha solicitado expresamente eso porque se sentía tan temerosa de que esta persona tome represalias, que ha preferido que no se toque el tema, ¿no? Y la empresa contra su propia política y contra esta decisión, que ha sido lo mejor, ¿no? Así que es muy importante tomar en cuenta la decisión que tiene sobre el tratamiento de acoso laboral de cada una de las víctimas, porque no todos los casos son iguales. Con esto hemos finalizado este tema. No sé si tienen alguna consulta o alguna experiencia para compartir. Con mucho gusto conversamos. Muchas gracias, estimado Justo. Tenemos algunas consultas que han escrito en el chat. Por favor, permítame que les lea. Vamos a tratar de tener unos 5 minutitos de preguntas. Consultaban por parte de Banco FIE, Mónica pregunta si el síndrome de burnout es resultado del acoso laboral. Sí, es una forma de acoso laboral en realidad, ¿no? Que usualmente se da posiblemente con personas nuevas, y
Yo le hago mucho énfasis al tema de la proyección profesional y el desarrollo laboral que tiene una persona. Siempre cuando un trabajador o un talento humano nuevo entra a trabajar, eh, tiene, eh, tiene una idea de lo que quiere, a dónde quiere llegar, ¿no? Y a veces, ya sean los reclutadores o la misma empresa o institución, ofrece más de lo que pueda dar. Y cuando el trabajador se da cuenta de que realmente no le están cumpliendo lo que le han prometido, pues comienza precisamente este síndrome de aburrimiento, donde se desmotiva gradualmente. Esa desmotivación laboral o aburrimiento crónico no pasa de ¿no? Es un síndrome gradual, que es muy diferente al acoso sexual. El acoso sexual se puede dar con una simple, en 30 segundos, ¿no? Con un simple comportamiento verbal o físico. En cambio, el síndrome del trabajador aburrido, pues se da de forma gradual y sistemática, ¿no? Perfecto, gracias. Seguimos con otra consulta de Luis Quintero de OHS Salud. Si un acoso frecuente en el país es el que tiene que ver con el que hace a trabajadores, con el que se hace a trabajadores enfermos o que resultan discapacitados, vertical descendentes. En su experiencia, ¿cómo se podría abordar este aspecto? Les voy a dar un tip que Creo que estamos con algunos tip que sirve problemas. para cualquier rehén, esos dos antecedentes. Y no es necesario que sean dar y demostrar el acoso laboral, es el efecto negativo psicológico y emocional que tiene este acoso, porque es sistemático y continuo. Entonces, yo lo que hago con las víctimas que sufren acoso laboral, antes de, y también lo hacemos en el desarrollo del protocolo, es mandarlos a terapia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ganado juicios de acoso laboral con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, porque el acoso ha sido es tan fuerte, independientemente del tipo de acoso laboral que una persona pueda sufrir, que se ve reflejado en su comportamiento. Y se ve reflejado en el comportamiento que uno tiene después del trabajo con los amigos, con la familia, si es en pareja, obviamente con la pareja. Entonces, cuando uno va a terapia, se genera dos cosas. La primera, una catarsis de la víctima, que le sirve mucho, un tema emocional y psicológico. Y lo segundo, que ese informe diagnóstico que va a emitir el doctor tratante, pues sirve como prueba. Y yo lo he utilizado en un juicio y créanme que sí vale la pena, como precedente y como prueba. Entonces, una de las mejores formas de combatir el acoso laboral es a través de terapia, ¿no? Ya sea a título personal o que las empresas u organizaciones lo apliquen como una política interna, ¿no? Si uno está sufriendo acoso laboral, pues lo primero que yo recomiendo a cualquier persona es, muy bien, conseguir un terapeuta especialista en, en estos temas, pero no le digas, ¿sabes qué? Quiero un diagnóstico que diga que sufro acoso laboral, porque créeme, y lo va a establecer, ¿no? Y es una forma también de filtrar si una denuncia es o no realmente un acoso laboral, ¿no? Porque puede haber falsas denuncias, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Es un buen filtro. Como organización les recomiendo y como víctimas, mucho más aún. Perfecto, muchas gracias. Justo vamos a ir con dos preguntitas más y ya luego pasamos a un Alejandro, ¿podría espacio. repetir el señor Galindo qué es el buen filtro? Porque se perdió por el audio. Ah, ya. Sí, por favor. El Justo. tema de terapia, ¿no? Cuando identifiquen una víctima de acoso laboral o presenten internamente una denuncia de acoso laboral, es recomendable como filtro
y como una de las primeras medidas, mandar al trabajador a terapia, porque un especialista en el área va a saber verificar o descartar si existe o no indicios de acoso laboral. Gracias. Perfecto. Y vamos a ir con unas 2 preguntas más, como decía. Jordi justamente consultaba qué pasa si esos tiempos que había mostrado usted no se cumplen y si se deben recaudar información de ambas partes. Sí, se recaba información de ambas partes, de la víctima en el procedimiento al momento de hacer la denuncia y también en la verificación en el lugar, y del supuesto acosador, trabajador acosador, se recaba información al momento de hacer la verificación en el lugar, es decir, en las instalaciones laborales, y adicionalmente también se recolecta información o se releva información del empleador, que no necesariamente es el acosador, y de terceras personas, es decir, de compañeros de trabajo e incluso contratistas tercerizados, por ejemplo, personal de limpieza, que no necesariamente es personal dependiente de la organización, personal de seguridad y vigilancia y cualquier otro testigo que pueda servir para verificar o descartar un supuesto caso de acoso laboral. Y en el tema de los tiempos, si no se cumplen, en la slide que nos mostraba. Bueno, teóricamente puedes incluso denunciar a un funcionario público por el incumplimiento de deberes, desde el inspector hasta el jefe departamental, pero sabemos que en la práctica eso va a ser eh, perjudicial por un lado en el resultado que uno quiere conseguir y al final se va a dilatar mucho más el tema. Entonces, siempre hay que tener por un lado, paciencia y por otro lado, además del asesoramiento, garantizar que ese asesoramiento pues vaya acompañado de una supervisión continua. ¿Qué significa eso? Que a los 2 días, pues, ya sea la víctima o su abogado o la persona que lo está asesorando en este caso, esté detrás del inspector y detrás de la resolución del jefe departamental o regional del trabajo para más allá de intentar cumplir el trabajo, pues tratar de acelerarlo lo más que se pueda, ¿no? Porque como les digo, mucho va a depender del lugar. Hay lugares como en Cobija que te dan, tú haces la denuncia ahora y al día siguiente ya hacen la verificación en el lugar. Y hay lugares en Santa Cruz que lo hacen a las altas. Entonces, mucho va a depender del lugar. Una persona que trabaja para las jefaturas en algunas jefaturas, pues hace de institucional, es decir, que emite el informe, elabora el informe y emite la resolución. Perfecto. Muchas gracias, Justo. Bueno, ahí dejamos igual, voy a poner en el chat el contacto de Justo para que puedan, en todo caso, escribirle o comunicarse con él, por favor. Vamos a seguir para también no extendernos mucho. Les agradezco mucho, Justo, por ser parte de este webinar y bueno, también darnos estos conocimientos e instruirnos muchas cosas en temas del acoso laboral y acoso sexual. Un Para gusto. para ir finalizando, queremos dar espacio también a Cecilia Campero. Ella forma parte de la mesa de género, liderando el Comité de Prevención de Violencia. Entonces, ellas también están diseñando y están desarrollando muchas iniciativas respecto a estas temáticas. Así que, estimada Cecilia, por favor, cuando guste. Gracias Justo por la presentación y gracias Ale. Rápidamente comentarles, como ustedes bien saben, que la violencia basada en género es cualquier acto de violencia dirigido contra una persona o un grupo de personas en función a su género. Y obviamente incluye una amplia gama de comportamientos, ¿no? Que puede incluir violencia física, sexual, psicológica y económica, entre las más comunes. Ahora hemos escuchado una presentación específica sobre el acoso laboral que nos ha presentado diversas definiciones, entre ellas, sobre todo la que se utiliza por la OIT, ¿no? Y está más enfocada al ámbito laboral, al lugar laboral específicamente.
muchos casos, como bien decía justo, ambas violencias coinciden y normalmente afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Para poder prevenir la violencia y el acoso, las empresas vinculadas al Pacto Global deciden apoyar y crear una comisión dentro de la mesa de género, una comisión de prevención de violencia que está liderada por Fundación Viva, INTI y por ProMujer. En esta comisión, siempre con el apoyo muchas veces de ONU Mujeres. Hemos realizado una serie de iniciativas, desde encuestas, desde webinars, toolkits como PreviKit y ELSA. Hemos hecho un evento el año pasado con el apoyo de Dentons Guevara y abogados sobre el acoso sexual laboral. Pero creemos que es importante hoy que hay tantas organizaciones y empresas que están en este webinar, de conocer un poco más cuáles son sus necesidades. Creemos que tenemos que dar una visión disruptiva que nos ayude a desarrollar una estrategia adecuada a un enfoque y un approach a esta temática. Y por lo tanto, le hemos pedido, estamos haciendo un pequeño menti muy rápido para empezar un poquito a saber algo un poco, tener más información de cómo están trabajando esta temática las empresas y organizaciones que están en este webinar. Hemos hecho en anteriores ocasiones encuestas y no hemos tenido necesariamente respuestas mucho de las organizaciones. A veces este tema es un poco complejo, ¿no? Entonces, quería pedirle ahí a Alejandro que nos dé una manito de parte de la Comisión de Prevención de Violencia para que podamos llenar este menti. Es general, es un sondeo muy general sobre qué medidas de prevención de violencia y acoso laboral están llevando dentro de sus organizaciones o empresas. Entonces, simplemente concluyo con esto y con la idea de poder trabajar en alguna actividad o estrategia que sea diseñada un poco a las necesidades que tengan las diferentes organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, vamos a ir pasando. Hay alguna aquí para que puedan ingresar, pueden ir a menti.com y utilizar el código que muestra aquí, 45662699, o pueden leerlo también a través de el QR que se muestra. Entonces vamos a ir con estas preguntas, son 6 preguntas súper rápidas para que podamos ir contestando, por favor. Vamos a darle, a ver, en la sala somos 78, entonces tendríamos que tener por lo menos la mitad de respuesta, ¿no?, por cada pregunta. Unas 39 a 40. Pueden. Esperar un tiempo más, por favor. Nuevamente, como les comento, pueden ingresar aquí arriba, como dice, menti.com y ingresar con estos códigos de acá, por favor. Por favor, localizarme la. Muy bien. A ver, tenemos hasta ahí 20. Damos unos 10 segundos más y cambiamos a la siguiente pregunta, por favor. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí también pueden responder. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Muy bien.
Nuevamente, si estamos teniendo inconveniente, entramos a menti.com y utilizamos el código 45 66 26 99. Perfecto. Vamos con la siguiente. 2 preguntas más y finalizamos. Estimada Cecilia, ¿se puede revisar el chat de Zoom? Están justamente consultando seguramente sobre este tema de prevención, ¿no? Sobre el grupo de WhatsApp. Quizás usted Claro que puede sí. darle. Gracias. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Ale, tal vez podrías poner también tu celular para que cualquier consulta que tengan a la comisión o a la mesa del pacto también la puedan hacer a través tuyo. Claro que sí. Enseguida les paso mi contacto. Ahí está. Perfecto. Y vamos con la última pregunta, por favor. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su participación, llenando estas 6 preguntitas de Menti para hacer un pequeño sondeo, como mencionaba también Cecilia. Les agradecemos mucho a todos y todas por permanecer conectados. Eso quiere decir que tanto la temática como todo el desarrollo de la misma ha sido muy interesante para todos y todas. Antes de irnos, por favor, si pudiéramos y encender nuestras cámaras para tomar una fotito grupal, por favor. De igual manera, les comento que esta sesión ha sido grabada y vamos a pasarles la grabación para que la puedan ver o compartir también con sus colegas. Y la presentación que hizo Justo, igual se las podemos compartir, ¿cierto, Justo? Sí, no hay problema. Perfecto, muy bien. Entonces vamos con la fotografía, permítanme, hay bastantes, así que vamos a tomar 2 veces, 1, 2 y 3. Vamos con la primera. Permítanme un momento, por favor, no apaguen todavía sus cámaras. Voy a tener que tomar una más. Ya, vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Y cuando hagamos nuevamente algún tipo de estos webinars, vamos a también a escribirles y a mencionarles para que puedan estar presentes. Les agradecemos mucho y que tengan una jornada laboral muy productiva. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.